En un mundo donde más del 80% de la población tiene un don, se encuentra un niño de 4 años fanático de los superhéroes y con el sueño de ser el héroe número 1, salvar a todos con una sonrisa, al igual que su ídolo, All Might. El niño no puede esperar a que su don se manifieste. Mientras tanto, disfruta de ver una y otra vez el video donde se muestra cuando All Might debutó, salvando a más de 50 personas. Aunque dicho sueño se ve truncado cuando le dicen que debería rendirse, ya que nació sin un don. Esto destroza al inocente niño. Mientras ve el video de su ídolo, entre lágrimas le pregunta a su madre si él también puede ser un héroe. Ella se derrumba, llorando, abraza al niño disculpándose. Yo soy Neto y hoy te resumo Boku no Hero, primera temporada. Pasa el tiempo, aquel niño de nombre Midoriya ya es un adolescente de 14 años. A pesar de no tener un don, está decidido a perseguir su sueño, convertirse en el héroe número 1. Mientras tanto, disfruta de observar a los héroes en acción, a la vez que analiza y documenta en su cuaderno todo acerca de los héroes que se cruza. Cuando llega a la escuela, el profesor da un breve discurso a los alumnos sobre qué profesión tener en el futuro, pero enérgicamente menciona que todos apuntan a ser héroes profesionales. Aquí conocemos a Bakugo, que de forma arrogante le dice que todos están por debajo de él, ya que entrará a la escuela más prestigiosa de formación de héroes, la UA, que solo admite al 0.2%, para convertirse en el héroe número 1 capaz de superar a All Might. En medio de su discurso, el profesor menciona que Midoriya también se está postulando, haciendo que todos se burlen del pobre Midoriya. Bakugo se enfurece y en la salida le explota su cuaderno diciéndole que no intente entrar a la UA. De camino, Midoriya reflexiona sobre cómo todos le han dicho que se rinda con su sueño. Incluso su madre se rindió con la idea de que él pueda ser un héroe. Aún así, se da ánimos diciendo que a pesar de no tener un don, se esforzará al máximo para ser un héroe al igual que su ídolo. De repente, Midoriya es atacado por un villano. Este trata de obtener su cuerpo para poder escapar de un héroe. Midoriya siente como poco a poco se va quedando sin aire. El monstruo le dice que no tenga miedo, que solo dolerá por 45 segundos. Y cuando pensaba que sería su fin, aparece All Might. Y con un poderoso Texas Smash acaba con el villano. Después de que Midoriya se despertara, All Might se disculpa por involucrarlo. Usualmente no comete esa clase de errores, pero ya que es su día libre, está de buen humor, agradeciéndole por haberlo ayudado. Midoriya está impactado, es la primera vez que tiene a su ídolo de cerca, así que de inmediato le pide que le dé su autógrafo, pero cuando abre la libreta se da cuenta que ya lo había firmado, agradeciéndole profundamente, diciéndole que será una reliquia familiar. All Might agradece y le dice que se tiene que retirar para llevar al villano a las autoridades, pero Midoriya quiere preguntarle algo muy importante, y antes de que All Might se vaya saltando, este se aferra a su pierna. Después de aterrizar en un edificio, Midoriya insiste con All Might. Antes que se vaya le pregunta si él puede ser un héroe, a pesar de no tener un don. All Might se detiene, y justo antes de responderle, empieza a salir humo de su cuerpo para después transformarse en un hombre flacucho. Midoriya se sorprende, al punto que no puede creer que él es All Might, pero este le confirma, mientras tira sangre de la boca. All Might le explica que hace 5 años en una batalla contra un villano poderoso, recibió un gran daño en su cuerpo, destrozando uno de sus pulmones, haciendo que solo pueda ser héroe profesional por 3 horas al día. Respondiendo que no, sin un don no puede llegar a ser un héroe, diciéndole que si quiere ayudar, se convierte en policía. Midoriya ya sabía la respuesta, pero aún así se deprime escucharlo de su más grande ídolo. En ese momento se escucha una gran explosión. Midoriya ve que solo está a unos cuadras, pero se detiene al recordar las palabras de All Might. Este mismo, al dejar a Midoriya, de inmediato se percata que la botella donde tenía cautivo al villano ya no la tiene. Este se preocupa. De inmediato concluye que en el momento que Midoriya se sujetó de su pierna fue cuando la botella se cayó. Al escuchar la explosión, se dirige al lugar de inmediato. Mientras tanto, vemos como Bakugo se termina por encontrar con el villano hecho de baba. Este captura a Bakugo, tratando de obtener su cuerpo tal como lo tenía planeado con Midoriya. Varios héroes llegan al lugar y tratan de rescatarlo, pero por más que lo intentan, no pueden acercarse. All Might llega al lugar y se percata de la situación. Piensa cómo es que fue tan descuidado, lamentándose de no poder hacer nada debido a su condición. En eso, también llega Midoriya, que por pura costumbre llega al lugar, pero se da cuenta que el villano es aquel que lo atacó, a la vez que se culpa ya que fue por él que se escapó.
Midoriya se da cuenta cómo el villano tiene a Bakugo. Este se preocupa, ya que sabe lo horrible que se siente ser atrapado por él, a la vez que se sorprende que Bakugo pueda resistir por más de media hora, pero este está llegando a su límite. Cuando pide ayuda, Midoriya sin pensarlo dos veces corre para ayudarlo. Este logra llegar hasta el villano. Bakugo le pregunta qué es lo que está haciendo. Con una sonrisa entre lágrimas, le dice que parecía que estaba pidiendo ayuda. All Might, al ver esto, no puede dejar de pensar en lo patético que es, diciendo qué derecho tiene a sermonearlo. Así que con mucho esfuerzo, activa su poder y con un poderoso Detroit Smash, acaba con el villano. De camino a su casa, Midoriya reflexiona sobre todo lo que pasó, diciendo que al final no se pudo disculpar con All Might debido a que los reporteros no dejaban entrevistarlo. Pero en ese momento, All Might llega. Midoriya de inmediato se disculpa, pero All Might le dice que está ahí para agradecerle, ya que fue por él que pudo resolver la situación, diciéndole que en las historias de juventud de los más grandes héroes, todos tienen algo en común. Sus cuerpos se movieron por sí solos al ver a alguien en peligro, reconociéndole esa misma acción al joven tímido sin un don. Midoriya se desborda en lágrimas, recordando las palabras de su madre, afirmando que en ese momento lo que quería escuchar es "tú puedes ser un héroe", mismas palabras que le dice All Might. Este le explica sobre su poder, el One for All, un poder que pasa de generación en generación y ahora le toca a Midoriya obtenerlo. Debido a sus actos, All Might lo considera digno. Midoriya no sabe si aceptarlo, pero al final lo hace. Al día siguiente, All Might lleva a Midoriya a una playa totalmente abandonada y cubierta con basura. Este le explica que a pesar de ser digno, aún no es adecuado para obtener el One for All, y de obtenerlo en su estado actual, su cuerpo no soportaría ese poder matándolo en el proceso. Es por eso que su entrenamiento es limpiar toda la playa durante 10 meses para fortalecer su cuerpo. Así que aquí comienza un duro entrenamiento donde Midoriya decide esforzarse al máximo. Pasan los días, las semanas y los meses hasta llegar a la fecha límite, ya que ese día son los exámenes de ingreso de la UA. En la madrugada llega All Might, observando cómo la playa está limpia por completo, mientras Midoriya suelta un fuerte grito. All Might se asombra que de verdad lo haya logrado, mientras vemos el gran cambio físico de Midoriya. Con todo esto, All Might le entrega su poder, diciéndole que tiene que comer uno de sus cabellos, esto porque el One for All solo se puede transferir mediante el ADN. Ya con el poder de All Might, Midoriya llega a la UA para realizar el examen. Emocionado da el primer paso para alcanzar su sueño, hasta que tropieza y antes de caer, una chica lo detiene con su poder que le permite controlar la gravedad de las cosas y personas. Ella se disculpa por usar su don sin avisar, diciéndole que sería de mala suerte que en el primer día se cayera. Midoriya, nervioso, no sabe qué decirle. Una vez dentro de la UA, Princess Mic les da la bienvenida muy enérgicamente a los candidatos, pero ninguno reacciona. En eso procede a explicarles cómo será el examen, diciéndoles que tendrán que derrotar a 3 tipos de robots para obtener puntos. En eso, un joven con un tono enérgico y serio le cuestiona al profesor por qué en los panfletos hay una silueta de un cuarto robot, afirmando que si es un error, la UA debería avergonzarse. Princess Mic explica que el cuarto robot es un obstáculo para los aspirantes y al momento de encontrarse con aquel robot deberán evitarlo, ya que al derrotarlo no les dará puntos. Con todo eso dicho, separan por grupos a los aspirantes. Midoriya queda en el grupo de la chica que lo ayudó en la entrada y del chico enérgico con lentes. Él quiere agradecerle, pero el chico de lentes lo detiene diciéndole que es mejor que no la moleste, ya que se nota que está tratando de concentrarse. En eso, sin un previo aviso, inicia el examen. Midoriya de inmediato se queda atrás, trata de analizar la situación para encontrar algún robot, pero en eso uno aparece. Midoriya se asusta, trata de moverse y activar el One for All, pero no puede, sus piernas están congeladas. En eso, un chico destruye al robot con su rayo láser. Midoriya sigue intentando encontrar algún robot, pero no tiene resultado. Se empieza a preocupar, ya que el tiempo se está acabando y aún no tiene ni un solo punto, mientras ve como algunos ya tienen más de 30. Hasta que aparece aquel cuarto robot destrozando todo a su paso. Pero para sorpresa de todos, aquel robot es del tamaño de un edificio. Midoriya queda completamente aterrado y trata de huir hasta que escucha que alguien pide ayuda. Al voltearse, se da cuenta que es aquella chica que lo ayudó en la entrada. Al verla en peligro, de inmediato corre hacia ella, recuerda las palabras de All Might, aprieta las nalgas y desde lo más profundo de su corazón, grita Smash, golpeando a aquel gran robot y salvando a la chica.
Tanto ella como todos quedan sorprendidos, pero Midoriya se da cuenta que tanto su brazo derecho como sus piernas están completamente rotas. Mientras Kai reflexiona cómo todo ese entrenamiento apenas fue suficiente para aguantar un poco del poder del One for All. Piensa cómo tiene que sobrevivir y a la vez hacer aunque sea un punto para el examen. Antes de caer, aquella chica logra darle una cachetada salvándolo en el proceso. Midoriya se arrastra, pero el tiempo se termina, desmayándose en el proceso. Ya en su casa su madre se preocupa ya que lleva rato mirando el pescado. Midoriya aún sigue en shock. Asegura para sí mismo que el examen lo reprobó, ya que aunque pasó la prueba escrita, no consiguió ningún punto en la prueba física. Piensa cómo a pesar de obtener el One for All, no pudo cumplir con las expectativas de All Might. En eso, su madre gateando le dice muy nerviosa que ya llegaron los resultados del examen. Midoriya observa el sobre en su cuarto. No quiere abrirlo, ya sabe que fue rechazado, hasta que se harta y rompe el sobre dejando caer un dispositivo iniciando una grabación de All Might. Este le dice que ese era profesor de la UA y por todo el papeleo no había podido contactarlo. Sin más, le dice que reprobó. Midoriya ya sabía el resultado, pero aún así le resulta frustrante. En eso, All Might le enseña una grabación mostrándole cómo aquella chica que salvó fue a las oficinas a ofrecer alguno de sus puntos ya que se sentía culpable, suplicando ya que él la salvó. All Might le dice que a pesar de tener un nuevo don, sus acciones hacen que las personas actúen, terminando por decir que un curso de héroes no podría rechazar a una persona que salva a otra y hace lo correcto. De hacerlo, sería una hipocresía. Le muestra los puntos de rescate que obtuvo, siendo 60. All Might, con su habitual sonrisa, lo llama a que forme parte de la UA, ya que es su academia de héroes. Todo resuelto, Midoriya por fin forma parte de la prestigiosa escuela en donde conocemos a la mayoría de sus compañeros, sobre todo a Lida, el chico de lentes, y a Uraraka, aquella chica amable. También conocemos a su primer profesor, Aizawa. Este los espanta al estar en el suelo con un saco de dormir. Sin perder el tiempo, les dice que se preparen para la primera prueba. Esta consiste en hacer pruebas para medir los límites de sus dones. Todos se emocionan hasta que Aizawa les dice que aquel que termine en último lugar será expulsado, asustando a todos, pero sobre todo a Midoriya. Así que comienzan las pruebas donde cada uno hace uso de sus habilidades para obtener buenos puntos, excepto Midoriya, ya que de usar el One for All, su cuerpo terminaría destrozado, hasta que llega una de las pruebas finales donde sí o sí tendrá que usar su don si quiere aprobar. Así que sin pensarlo, lo usa para lanzar la pelota, pero el One for All no se activa. Midoriya se pregunta el por qué. Aizawa le recrimina y juzga cómo un niño como él logró pasar el examen. En eso, Midoriya se da cuenta de las gafas y concluye que es el héroe que borra dones con un solo mirar, Eraserhead. Este le dice si va a esperar que de nuevo lo salven. ¿Cómo es que salvará a las personas si el primer movimiento terminará con el cuerpo roto? Con eso dicho, Midoriya analiza cómo usar el One for All sin lastimarse, mientras Aizawa concluye que chicos como él tienen cero potencial y no son necesarios en la UA. Midoriya piensa cómo es que tiene que esforzarse mucho más que los demás para lograr su sueño, mientras lanza la pelota con un dedo activo al One for All, obteniendo por fin una buena marca. Mientras Midoriya sonríe, le dice a Aizawa que aún se puede mover y puede continuar. Este se sorprende, al mismo tiempo que Bakugo se enoja y piensa que lo engañó todos esos años sobre no tener un don, así que se lanza para atacarlo, pero Aizawa lo detiene. Al final Midoriya terminó en lo último de las pruebas, piensa que será expulsado, hasta que Aizawa dice que lo de la expulsión era mentira, diciéndoles que era un truco para incitarlos a usar al máximo sus dones. Todos, pero sobre todo Midoriya, se sorprenden. Midoriya logra ser curado gracias a Recover Gear. Ya en la salida, Midoriya y Lida se dirigen a la estación de tren. En eso llega Uraraka y los saluda, aunque a Midoriya lo llama Deku. Este le explica que ese apodo se lo dice Bakugo para burlarse de él, aunque para Uraraka le suena más a la expresión japonesa "tú puedes", cosa que le gusta a Deku y decide que Uraraka lo llame así. Al día siguiente, la escuela tiene un ejercicio de héroe con All Might. Por primera vez los vemos a todos con sus trajes, aunque All Might piensa que el traje de Deku es demasiado obvio. Este ejercicio consiste en infiltrarse, obtener el arma de los villanos, donde en grupos de 2 se enfrentarán haciendo roles de héroes y villanos. Los primeros son Deku y Uraraka como héroes, enfrentándose a Bakugo y Lida como villanos. Sin perder el tiempo, Bakugo se lanza contra Deku. Este quiere que lo enfrente, así que lo ataca. Con un ágil movimiento, Deku logra predecirlo, estampándolo contra el piso, diciéndole que en su cuaderno siempre hacía un análisis de los héroes que le parecían genial, y por supuesto también había observado a Bakugo mientras le grita como ahora ese sobrenombre ya no significa inútil, sino
tú puedes. Deku explica cómo Bakugo desde niño siempre había desarrollado una gran confianza, por ese motivo lo admiraba mucho, pero cuando manifestó su don se fue por el mal camino. Deku y Uraraka logran escapar de Bakugo e idean un plan. Mientras Deku se queda a enfrentar a Bakugo, Uraraka se dirige hacia el escondite de la bomba, donde se empieza a burlar de Lida por ser tan serio en el papel de villano. Bakugo busca a Deku. Al mismo tiempo piensa y recuerda cómo Deku siempre desde niños había sido un inútil. En cambio él todo le salía como quería. No es hasta que su don se manifestó que afirmó lo increíble que era. Por eso no podía soportar que alguien como él se preocupara y tratase de ayudarlo cuando se encontraba en una mala situación. Deku analiza, pero Bakugo lo encuentra. En eso, Bakugo explica cómo su sudor segrega un químico llamado nitroglicerina, lo que le permite hacer explosiones, rematando que si su traje lo hicieron como lo había pedido, esos guantes almacenan ese mismo químico. Al escuchar eso, All Might piensa detener a Bakugo, diciéndole que si de verdad piensa matarlo, a lo que Bakugo responde que si lo desvía un poco no debería haber un problema. Con eso, hace una gran explosión. Deku por fin decide enfrentar a Bakugo con su don, mientras lo reta diciéndole que ya no le temerá y competirá con él para ser el héroe número 1. Mientras los dos se aproximan al otro para el golpe final, All Might afirma que debería detener eso, pero no quiere, ya que Deku no había demostrado tanta emoción aparte de su deseo de ser héroe, y que eso es vital para alcanzar su objetivo. Aún así trata de detenerlo, pero Deku justo antes de dar el golpe le dice a Uraraka que se prepare. Con un Detroit Smash destruye el techo, haciendo un gran agujero, cosa que aprovecha Uraraka y con su poder distrae a Lida y por fin capturando la bomba. All Might eufórico anuncia la victoria de los héroes, mientras Bakugo no puede creer que Deku lo había vencido. Con Deku llevado de nuevo a la enfermería, los enfrentamientos continúan, donde el que más destaca es Todoroki, al congelar por completo el lugar superando fácilmente la prueba. Una vez que Deku se recupera, busca a Bakugo para disculparse y decirle que nunca lo engañó. Su poder es prestado, pero aún así se esforzará para convertirse en el mejor héroe. Bakugo no le cree y le dice que nunca más volverá a perder contra él. Días después, la clase 1A está por tener un ejercicio enfocado en los rescates de los desastres naturales, pero dicho ejercicio se ve suspendido por la llegada de unas extrañas personas, haciéndose llamar la Liga de Villanos. Apenas llegan, se preguntan dónde está All Might, ya que según su fuente tendría que dar la clase junto con 13 y Aizawa. Viendo que All Might no se encuentra, deciden obligarlo a venir al matar a los estudiantes. En eso, Aizawa se lanza para enfrentar a todo el ejército de la Liga de Villanos. Mientras tanto, la heroína 13 lleva la clase a un lugar seguro. Ese era el plan, pero se ven interceptados por Kuroki, uno de las mentes maestras junto a Shigaraki que organizó el ataque. Este villano con su don separa a toda la clase, dejándolos en diferentes lugares. Deku junto a Tsuyu y Mineta son teletransportados a un barco en medio del mar. De inmediato se percatan que están siendo rodeados por villanos. Ellos analizan la situación, concluyendo que posiblemente sí tengan una manera de derrotar a All Might. Por eso se atrevieron a realizar dicho ataque, pero no están muy enterados de los dones de la clase, ya que de lo contrario hubieran teletransportado a Tsuyu a un lugar de incendios, al ser una rana. Una vez que se pusieron de acuerdo, llevaron a cabo su plan, donde Deku usaría el One for All para crear un remolino de agua, mientras Tsuyu los lleva a un lugar seguro y Mineta con sus esferas pegajosas atrapa a todos los villanos. En diferente área, los demás se logran encargar de los villanos, destacando el trabajo de equipo de Momo, Denki y Jiro, al dejarlos a todos fuera de combate con una gran descarga eléctrica, a la vez que Todoroki por su parte congela a todos los villanos que intentan atacarlo y de paso amenazándolos para que les den información de lo que está pasando. Mientras tanto, Lida junto a la heroína 13 y Uraraka siguen enfrentando a Kurogi. Desafortunadamente el villano logra vencer a 13. Así que en ese momento desesperado planean distraer a Kurogi para que Lida pueda ir corriendo a la UA por refuerzos. Con mucho esfuerzo logran que Lida salga del domo. Aizawa continúa derrotando a todos los lacayos de la liga. Tomura, al ver lo inútil que son, decide atacarlo, y aunque Aizawa logra esquivarlo, Tomura logra usar su don desintegrando una pequeña parte de su brazo. Al ver esto, Aizawa decide ir con todo contra Tomura, pero antes de atacarlo, Nomu, el extraño ser que llegó junto a la liga, evita que ataquen a Tomura. Aizawa lo enfrenta, pero sus golpes no tienen efecto, y peor aún, su don de borrar tampoco. Tomura explica que esto se debe a que Nomu tiene muchos dones, donde el Nomu destroza por completo al héroe. Desde lejos, Deku, Tsuyu y Mineta observan tal masacre. Tomura se percata de ellos. Sin perder el tiempo corre hacia Tsuyu, y antes de tocarla con sus manos para desintegrarla, Aizawa logra usar su don para detenerlo. Con ese poco tiempo, Deku decide golpear con todo a Tomura,
y cuando lo hace, se percata que su brazo no está destrozado. Se pregunta si logró controlar el One for All, pero antes de que pueda pensar del humo, se encuentra con el Nomu. De inmediato, comprende que aquella criatura puede absorber los impactos. Justo cuando Tomura mataría a Suyo y a Mineta, aparece All Might, diciendo su mítica frase: no se preocupen, porque ya estoy aquí. Pero esta vez no está sonriendo, al contrario, está enojado. Con una gran velocidad logra salvar a Aizawa y al grupo de Deku. Este le advierte de la absorción de golpes que tiene Nomu. Comienza la batalla. Los ataques de All Might, si bien son fuertes, no tienen efecto alguno en Nomu. Mientras pelean, Tomura le explica que Nomu fue creado para derrotarlo, ya que la única forma de vencerlo es arrancarle la cabeza. All Might agradece el consejo y con un movimiento de lucha estampa la cabeza de Nomu hacia el piso. O eso creía, hasta que se da cuenta que Kurogi usó sus portales para salvar a Nomu al mismo tiempo que deja atrapado a All Might. Mientras Deku se dirige con los demás, empieza a recordar cómo All Might no llegó a la clase, ya que estuvo haciendo su labor de héroe hasta que se le acabó el tiempo. Se empieza a preocupar, duda si podrá vencer al Nomu, así que deja a Aizawa al cuidado de Suyu para ayudar a All Might. Mientras tanto, de verdad All Might está completamente sometido, sin poder librarse, y más cuando Nomu ataca su punto débil. Parecía que Kurogi lo mataría, pero en eso aparece Todoroki y Bakugo para ayudarlo, cosa que logran. All Might logra librarse de Nomu y antes de que este pueda atacar a Bakugo, All Might se lanza a recibir el golpe. Así que aquí decide superar sus propios límites, comenzando una feroz pelea donde cada golpe genera una onda de choque que impide a todos acercarse. All Might menciona que si el poder de Nomu es la absorción de golpes y no la anulación, entonces tiene un límite, comenzando a golpear con más poder hasta que con un poderoso ataque y gritando plus ultra, logra mandarlo a volar, venciéndolo por fin. Tomura no puede creer esto, ya que según su fuente, All Might está debilitado. El héroe, sin poder moverse, le advierte que mejor se retire, pero Tomura, al desesperarse, decide atacar a All Might. Este, sin poder moverse, espera a lo peor, pero en eso aparece Deku. Antes que Tomura intercepte su golpe para desintegrarlo, disparan a la mano de Tomura, seguido de su cuerpo. Por fin llegaron los refuerzos. Todos los héroes de la UA. Kurogi se lleva a Tomura, mientras este jura matar a All Might. Con todo resuelto, un detective amigo de All Might le hace saber que a excepción de Aizawa, 13 y Deku, nadie resultó herido, diciendo que si no fuera por el apoyo de All Might y los profesores, no hubiese resultado así. All Might lo corrige, diciendo que los villanos se equivocaron al pensar que los alumnos eran débiles y que está seguro que se volverán muy fuertes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este resumen, me ayudarás muchísimo si me das like, te suscribes y nos vemos en el siguiente resumen. Yo soy Neto. Bye bye.